Hola, hoy hablamos con Marta Cabello, una piloto de Torrellas, o sea, torrellana, una tranquila población a 5 kilómetros de Tarazona. Primero, enhorabuena por ese Campeonato de Aragón de Slalom 2022 en la categoría Damas. Según he leído por ahí, empiezas en esto de los coches en el año 2015 como copiloto en el Rally Cuencas Mineras. ¿Cómo te da por meterte de copiloto en un rally? Pues bueno, lo primero, muchas gracias, Kiko, por invitarme. Y pues mira, empecé de rebote por mi primo Javier, que él estaba participando en rallies. Entonces yo estaba vinculada a este mundo a través de mi padre, y el día que mi padre falleció hace 20 años y nos desvinculamos bastante. Y fue a través de Javier que empezamos a ir a las pruebas y me propuso hacer con él de copiloto. La verdad es que yo no tenía ni idea de qué era eso. Mi primo me dijo, bueno, no te preocupes, que es muy fácil, nos vamos un día a coger notas, tú te montas en el coche, pides el mono, pides el casco y ya se pasamos un día estupendo. Digo, pues venga, Sí. vamos para allá. Vale. Madre mía, ¿y en qué lío me metió? Nos vamos de merienda, vamos. Tal cual, con mi primo Javi, tal cual. Joder. Estuvimos el fin de semana de antes, fue un 23 de mayo, creo, del 2015. Estuvimos el fin de semana de antes cogiendo notas, que era la primera vez que yo cogía un cuaderno, un bolígrafo y me sentaba a la derecha para coger notas. Sí. Y al fin de semana siguiente ya nos presentamos en el Cuencas Mineras. Pues imagínate, semejante rally y yo no con la L. El siguiente rally que participé como copiloto, bueno, con el siguiente Rally Sprint fue con Carmelo Cayen en el Rally Sprint de Borja del 2019, el año que debuté en slalom. Sí. Y pues luego ya vino la pandemia. Tenía previsto salir en algún Rally Sprint y pues por temas de pandemia pues no pudo ser. Y este año pues he participado junto a Pablo Fortuño en el coche cero de seguridad, pues que me ha servido también para hacer kilómetros y aprender mucho de Pablo. Una pregunta íntima. Venga. Dime. En ese primer rally Cuencas Mineras, cuando estás sentada con el bloque en la mano, el copiloto con su casco, tú con el casco, y ves que en el cristal cantan el 3, 2, 1, tal, ¿qué sentías? Pues la verdad es que estaba totalmente, no te digo asustada, pero digo, ¿dónde me he metido? Porque claro, todo era nuevo para mí. Yo pensaba que iba a bajar del coche muerta de miedo, ¿vale? Sí. Aparte el coche de Javier corre mucho, mi primo corre mucho, Yeah. pero cuando cuando terminamos el primer tramo, le dije, venga, vamos a por el segundo, pero ya, o sea, la sensación fue buenísima. Sí, la verdad es que me gustó mucho y desde entonces no lo he vuelto a dejar, o sea, intento estar vinculada de una manera o de otra con el automovilismo. A pesar de que además tuvimos unos problemas con los interfonos, que fuimos sin interfonos. Uf. Entonces, fue todo una odisea. Cantas tú derecha 3 y dices, izquierda 6 has dicho y vamos, claro. campo. Yo se las cantaba con la mano izquierda. Digo, a ver, Javi, digo, te puedo cantar desde el 1 hasta el 5. Digo, tú ya sabes si es izquierda o es derecha. Yo te haré así. Digo, más del 5 no te puedo cantar. Bueno, y no nos fue mal. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de que en el tramo 5 rompimos caja de cambios, un elemento de la caja de cambios, y tuvimos que abandonar. En el año 19 corres tu primer slalom. ¿Por qué te pasaste al slalom si habías probado los rallies? Pues esto fue culpa de Paloma Meseguer, porque en el 2018 la Federación Aragonesa organizó un curso de seguridad en las instalaciones de Motorland en julio del 2018, y era un curso exclusivamente para chicas en el que te enseñaban cómo reaccionar ante situaciones que no son habituales en la carretera, como por ejemplo, pues puede ser que una pista mojada, cómo apurar una frenada, cómo tomar una curva o cómo controlar el coche cuando hay un subviraje o un sobreviraje. Pues yo lo vi en internet, lo vi el anuncio del curso y digo, bueno, me voy a apuntar. Me apunté con una amiga y me tocó Paloma como monitora. Y ahí me dijo, tú al año que viene conmigo al slalom. ¿Vale? Y yo digo, bueno, ¿dónde voy yo? Ya tenía entonces 38 años. Digo, esto me va a coger ya muy tarde. Digo, voy a ser la más mayor. Digo, no. Digo, yo no me veo.
bueno, y en el 2019 todavía estaba la selección de slalom, la beca de la Federación Aragonesa, y 10 días antes de que fuera me apunté apoyada por unos amigos, por el amigo Gregor, que es el que me lleva toda la mecánica del coche, el que lo tiene que arreglar. Sí. Y sobre todo, y Paloma, pues me ayudaron, me animaron, porque yo digo, ¿dónde voy yo ahora a este tiempo? Oye, ¿con qué coche corres? Porque estás hablando de que tienes uno que sufre tu mecánico, que si tal, que si cual. ¿Con qué coche corres? Pues es un coche que me preparó Gregor. Es un Peugeot 206. Es un coche que iba para el desguace. Y justo fui seleccionada en la beca FADA, y me dijo Gregor, tenemos que preparar un coche. Y un señor que le iba a tirar al desguace, pues lo conocía mi amigo, y dice, bueno, venga, nos lo quedamos y yo te lo preparo. Y desde ahí pues lo ha ido evolucionando, le hemos ido quitando asientos, le hemos ido poniendo alguna cosita, dando peso, poniéndose. Hemos puesto ruedas, le hemos puesto suspensiones, le hemos hecho alguna cosilla por el motor. Que no quiero. Pues con Pablo Fortuño hemos ido compartiendo coche en la temporada de slalom, y según la superficie que era, pues utilizábamos su Clio o utilizábamos el Peugeot. Es que hay que decir a los que no conocen el autoslalom, según la FIA, que un mismo coche diferentes pilotos pueden usar el mismo coche. Lo importante de una carrera de slalom es el piloto, con lo cual el coche puede pasar de mano en mano con tal de que se clasifica el piloto y no importa tanto con qué coche. ¿Con qué escudería corres? Escudería Moncayo Motorsport. Ajá. Es una escudería que se fundó del año 79, en el 80. Fue fundada por gente de Tarazona, entre ellos estaba mi padre y los amigos de aquí, y que actualmente pues la están llevando los compañeros de Tarazona, que son sobre todo los hermanos San Martín. Y luego pues estoy apoyada por muchos sponsors, sobre todo son pues empresas o talleres de amigos, como siempre. Volviendo al campeonato que acaba de terminar, has hecho de seis carreras, 5 victorias. Ahí es nada. Hiciste un sexto en la general en Calamocha. Y al final, de los 30 pilotos que han participado, 30 o 31, has hecho la octava en la general y primera mujer, perdón. ¿Has corrido siempre con el mismo coche o en algunas carreras has intentado probar una mecánica superior o qué has hecho? ¿En este año te refieres? Sí, ¿En el 2022? este año. Sí. Pues empezamos con el Peugeot, en el salón mixto de Motorland. Sí. Y luego para los slalom que eran de asfalto o que no eran mixtos, pues como por ejemplo el Azuera o fue Calamocha, utilizamos el Clio de Pablo, que claro, la cilindrada, la potencia y el coche no tiene nada que ver, es mucho más divertido el Clio. A más potencia, pero no por llevar más potencia vas a hacer mejores tiempos. Ya sabes que en el slalom priman muchísimo las manos. Sí, las manos y el freno, sí. Sí, entonces mi coche lo hemos utilizado por elegir un criterio para los slalom de tierra, y el coche de Pablo pues generalmente para los de asfalto. Y ahora que me hablas de la tierra, ¿qué prefieres? ¿Correr en tierra o correr en asfalto? La tierra yo no he corrido nunca en tierra, pero sí que en los slalom de tierra y aquí en Tarazona, donde he podido practicar alguna vez, que ha sido en una explanada de tierra, es muy divertida. Y sí, aprende muchísimo, se hacen muchas manos y prevalece mucho la improvisación, es muy divertida. Sí. Como hemos dicho, o como he dicho, ha sido campeona este año, campeona de Aragón en categoría damas. ¿Qué le falta a Aragón para que haya más damas, con perdón del término? En este caso, mujeres.
¿Qué le falta a Aragón para que haya más mujeres en automovilismo? Que es cierto que como copilotos ya tenemos bastantes chicas que están participando, pero sin embargo sí que faltan más chicas al volante. Si lo comparamos con otras regiones, creo que el porcentaje de chicas respecto al total de participantes es bastante alto o más alto que el resto de comunidades. Pero en mi opinión, para que existan más mujeres al volante, creo que faltan más vehículos. Porque muchas de las barreras es que no dispones de un vehículo para participar. Porque al final también requiere que tenga una gran infraestructura o una infraestructura bastante amplia alrededor tuyo para poder iniciarte en esto del automovilismo. Y eso que en el slalom las facilidades son muy evidentes, porque puedes participar con tu coche como tú bien sabes, puedes participar con tu coche de calle y puedes compartir el vehículo. ¿Qué planes tienes el 2023? Me refiero al tema de los coches. Y me gustaría pues participar en otra disciplina del automovilismo, pero como te he comentado antes, pues requiere de cierta preparación, de cierta infraestructura y bueno, pues ¿qué te voy a contar? Más sí que dinero. Me gustaría dar el salto. Sí, claro. Y luego pues que al final siempre dependes de amigos o de talleres o de incluso hasta para transportar el coche, pues tienes que estar preparada con carnés, con vehículos. Claro. Y sí que me gustaría dar el salto a otras disciplinas. No sé si podría ser esta temporada o la temporada siguiente, y si no, pues ir haciendo kilómetros quizás en el lado del copiloto porque se aprende mucho. Sí, me decía también hace poco alguien que el automovilismo es para disfrutar. Que, bueno, sí, creo que fue ayer o antes de ayer, que me decía, porque le dije, no sigues un campeonato seguido, saltas de una cosa a otra. Y dices, es que me gusta tanto disfrutar que quiero probarlo todo. Me da igual no ser campeón de Aragón, que me da igual. Lo que quiero es probar todo porque me gusta disfrutar en todas las disciplinas, ¿no? Pues creo que es lo que anima a cualquier piloto a seguir, es que disfrute. Y eso. Y espero y deseo que disfrutes. En fin. Correcto. Hasta aquí hemos tenido una parrafada que, como siempre, se nos han ido 20 minutos, no me lo explico, con Marta Cabello, una piloto torrellana, campeona de Aragón de autoslalom en la categoría de damas. No me gusta emplear el término damas, como en la categoría, que tampoco tendría por qué haber categoría de mujeres, pero la hay, en categoría de damas. Muchas gracias, Marta, y nos vemos pronto en la próxima carrera. Un abrazo. Muchas gracias, Aragón. Un abrazo. Adiós.